Bien, ¿de ustedes? Ahí está, muy bien. Bueno, Jiménez, ya que abriste el micrófono, empezá vos. Dale, dale. Habíamos empezado con esto del nombre propio, ¿no? Esta cuestión de cómo Sí, trabajar, ¿sí? ¿Y qué duda tenía Jimé? Y bueno, obviamente todas. Después todas van a No, preguntar. bueno, me parece que hablando en general el nombre de todas, eh, en nosotras lo que nos interesa y tenemos más inquietud es que, por ejemplo, siempre hablamos de qué bibliografía podemos dar, qué cuentos, qué lecturas podemos leer en el jardín, pero el tema es que es lo principal, es el nombre propio. Por ejemplo, ahora que nosotros vamos a tener quizás a tener en cuenta experiencias en el jardín, bueno, quizás este año no se haga desde la presencialidad, pero cómo empezar, digamos, porque una cosa es así los videos que con las letras, los palitos, más o menos cómo podemos identificar, pero si a nosotros nos tocara, creo, el tema de, no sé, proponer una secuencia didáctica en donde, no sé, los chicos están identificando el nombre propio, es como, no sabríamos de dónde agarrarnos, por así decirlo, entonces quizás a los videos no nos basta ni una explicación de ese video, sino como, bueno, a ver, les doy estas sugerencias de pueden arrancar con esto, con los papelitos pegados en los percheros, no sé, digamos, arrancando esa salita de 3 años, porque después es más evolutivo. Sí, en bien. realidad es Bueno, como sí, enseñar decía. el nombre propio. Claro, sí. Bien, bueno, vamos por ese lado entonces. Primero, es difícil, no digo que imposible, que les puedan dar que ustedes elaboren una secuencia con el nombre propio. ¿Por qué? Porque el nombre propio es una situación habitual, se trabaja de marzo a diciembre. Vieron que ustedes las secuencias o los proyectos lo organizan en función de un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque el nombre propio, y ustedes bien lo saben, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Bueno, fuente de información segura, primero que es un objeto para ellos muy afectivo, ¿no? Ellos ven plasmado en su nombre una parte de su identidad, eso ya lo saben, porque seguramente han leído Emilia Ferreiro, etc. ¿Qué es el nombre propio en sí? Es una fuente de información segura. Más que seguro que si hay 30 chicos, 28 niños en la sala, estén todas las letras del abecedario. Entonces, es una fuente de información segura para nuevas escrituras. Pero para que eso suceda, primero los chicos tienen que identificar su nombre. ¿Por qué digo de marzo a diciembre? Porque es una situación habitual. Podemos trabajar 2 o 3 veces por semana con el nombre propio. ¿Cómo lo trabajamos? Primero los nenes tienen que identificar su nombre, ¿sí? Porque puede pasar que la mamá, el papá, con esta ansiedad de enseñarles a escribir su nombre, se los hayan enseñado y los chicos ya ingresen a salita de 3 con el nombre ya sí, que lo puedan escribir de manera convencional, no lo reconocen entre otros. Es importante que reconozcan su propio nombre de entre otros. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es una situación de lectura. ¿Sí? Que los chicos reconozcan. Vamos a suponer que tenemos a Francisco. Francisco ya entró a salita de 3 sabiendo su nombre, su mamá le enseñó, él lo puede copiar, etc. Pero que vos le preguntes entre dos nombres a Francisco, ¿dónde dice Francisco? ¿Sí? Por ejemplo, que yo le pueda ofrecer el cartel de Francisco y de Ana, ¿no? Francisco en uno y le doy la información. Esto es muy importante, ¿sí? No los dejo solitos frente a los carteles. Ellos tienen que saber qué dice. Entonces, Francisco, ¿dónde dice Francisco? Y que él pueda quizás reconocer el propio y diga acá seño, muy bien, ¿y cómo te diste cuenta? Y él va a decir porque es largo, porque este es el mío, ¿sí? Ya sabemos que Francisco entre dos reconoce su nombre, pero fíjense que Ana como es un nombre cortito. Yo lo puedo enfrentar ahora a Francisco. Estos que son situaciones, cuando el chico tiene que localizar dónde dice, son situaciones de lectura, ¿sí? Está leyendo, tiene que localizarlo. Ahora vamos a suponer que Francisco, ¿sí? Que ya reconoce su nombre entre dos, pero el segundo nombre era corto, le pueda poner el de Federico. Diga, mira, Francisco, en uno dice Francisco y en otro dice Federico, sin decirle cuál, ¿no? ¿Dónde dice Francisco? Si Francisco reconoce su nombre, es porque también nos damos cuenta de que lo reconocen con nombres que empiezan iguales y que terminan iguales. Francisco ya reconoce su nombre entre otros. ¿Sí? Son situaciones de lectura. Cuando ustedes, si les van a pedir una secuencia de lectura, es que los chicos reconozcan su nombre entre otros. ¿Sí? De escritura puede ser que los chicos
lo escriban por sí mismos, y si no, tenemos que enseñar a copiar su nombre. Copiar no es una tarea sencilla, es una situación didáctica que también se enseña. Hay que enseñarles a copiar. ¿De qué forma le enseño a copiar? Lo enfrento con su nombre escrito, ¿sí? Siempre en imprenta mayúscula. Nosotros alfabetizamos en imprenta mayúscula, más allá de que los textos estén en imprenta minúscula, que la sociedad vamos a encontrar textos en imprenta minúscula, alfabetizamos en imprenta mayúscula. ¿Por qué? Porque como enseñamos a leer leyendo y a escribir escribiendo, cuando ellos se enfrentan con la escritura, van afianzando el grafismo. Esto con Jimena, ¿qué hacemos? Primero que hagan los palitos. No. Los chicos se van a enfrentar con la escritura, van a aprender a escribir mientras escriben. Yo no tengo que prepararlos para un grafismo convencional. Seguramente nos encontramos en salita de 3 con chicos que hacen pseudoletras, garabatos, palitos, circulitos. ¿Cómo hacemos para que pasen a un grafismo convencional, a las letras convencionales? Enfrentándolos con escritura, pero que tenga sentido. Entonces, primero un niño va a empezar a copiar su nombre con letras primitivas. Va a empezar, ¿no es cierto?, con palitos, rayitas, circulitos, y después va a ir afianzando esa escritura. O sea, aprende a escribir su nombre escribiendo su nombre, pero con un sentido. Por Pregunta, ejemplo, sí. ante eso, escribiendo su nombre, puede ser que esté su nombre escrito en una hoja y él empieza a pasarle, repasar con un lápiz, con un crayón, etcétera. ¿Eso sirve como para que empiece a aprender a escribir su nombre o no? No, que lo copie de abajo. Por eso decimos que hay que enseñar, ¿no? O sea, vamos a suponer que a Sofía le queremos enseñar a copiar su nombre, vamos a poner el cartel de Sofía y le vamos a decir, acá dice Sofía, estas son las letras de tu nombre. Acá empieza Sofía, acá termina Sofía. Y lo que vamos a permitir a Sofía es que lo vaya copiando de abajo. ¿Cómo le vamos a enseñar? Si yo Sofía y tiene grafismos primitivos, la dejo sola, va a empezar por cualquier lado a escribir. ¿Sí? Porque todavía, si hace grafismos primitivos, es porque no tiene la relación, ¿no?, uno a uno. Entonces le voy a decir, primero copiamos esta, después vamos a copiar la otra, después vamos a copiar esta. No le digo vamos a copiar la S, vamos a copiar la O, porque yo quiero que ella aprenda a escribir su nombre, no las letras de su nombre. ¿Sí? Primero copiamos esta, después copiamos esta, después copiamos esta. Bueno, ahora vas a copiar esta, no te olvides del puntito, le vamos dando algunos indicios. Y ahora vamos a terminar con esto. ¿Qué escribiste, Sofía? A ver, señálamelo con tu dedito. Sofía, muy bien, ahí dice tu nombre. Más allá de que Sofía lo haga con grafismos primitivos, o sea, con pseudoletras, con garabatos, ella a medida que se va enfrentando con su escritura lo va a ir logrando. ¿Sí? Pero tengo que enseñar a copiar. ¿Y cómo le enseño a copiar? Con el cartel en imprenta mayúscula arriba y que ella vaya copiando debajo. Y le voy a ir guiando y le voy a ir orientando. El tema es que Sofía tiene que escribir su nombre con un propósito. ¿Para qué se lo hacemos escribir? ¿Para que lo aprenda nada más? No, un propósito significativo. Como por ejemplo que Sofía escriba su nombre para firmar un dibujo que hizo. Que escriba su nombre para saber que ella hoy asistió a la sala. Que escriba su nombre para la cartelera de cumpleaños. Que escriba siempre que el para. No la ponemos a Sofía que escriba 20 veces su nombre. Porque lo que vamos a lograr es que Sofía, sí, lo aprenda convencionalmente, pero que no le pierda el sentido a lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ser con un propósito definido. Vamos a suponer que ustedes tienen como propuesta didáctica, tienen que hacer una secuencia de escritura de los nombres, ¿no? Bueno, pero tiene que haber una propuesta en la cual los chicos escriban su nombre, pero con un sentido. ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si tienen con respecto a eso alguna duda. Siempre tiene que haber un propósito determinado. Por ejemplo, Magalí. ¿Un sí. sentido podría ser, por ejemplo, identificar sus pertenencias? Por ejemplo, rotular. Mira, Sofía, este es tu cuadernito. Rotular sus pertenencias para tiene tu identificarlas. nombre. Exactamente, no tiene tu nombre, Sofía. ¿Le ponemos tu nombre? ¿Sí? ¿Querés escribir solita o querés copiarlo del cartel? Porque eso también es otro. Los carteles de los nombres propios son una fuente de información segura. ¿A qué se refiere? Los chicos no van a discutir por qué van con esas letras.
Si el cartel de Mateo dice Mateo con estas letras, no van a cuestionar. Lo que es importante es que los chicos sepan que ahí dice Mateo. ¿Sí? Entonces, yo voy a trabajar con los niños el reconocimiento de mi nombre y el reconocimiento de los nombres de mis compañeros. Lo importante es que ellos reconozcan a sus compañeros. Y después voy a empezar a trabajar con pocos carteles. O sea, si yo tengo una sala con 28 nenes y yo quiero que Mateo o que Francisco reconozca su nombre, entre otros, empiezo con 2 o 3. No le doy los 30 carteles, porque es un desafío cognitivo muy grande para ellos, ¿no? Entonces, vamos a suponer, los tenemos sentados en mesitas, y lo que queremos es que primero, como primera actividad, es que reconozcan su nombre, entre otros. Lo que voy a hacer es darle ya los nombres de los nenes de las mesas. En estos carteles están los nombres de todos ustedes 4. Fíjense cuál es el cartel de nombre de ustedes, ¿sí? Y no tiene que sobrar ninguno. Entonces, ¿qué van a hacer los chicos? Cada uno va a ir localizando su nombre. Localizar es leer. Eso es una situación de lectura, ¿sí? Que cada uno pueda reconocer. Ahora vamos a suponer que ya tenemos la sala con que reconocen todos los nombres de sus compañeros y los propios. Empezamos a propiciar situaciones más complejas, ¿no? A utilizar esos nombres para otras nuevas escrituras. Por ejemplo, hoy es martes. ¿Cómo? El de asistente, por ejemplo, el asistente del día. Exactamente. Hoy, por ejemplo, Martín va a ser el asistente del día. A ver, Federico, vos sos el secretario. Buscá dónde dice Martín para pegarlo en el cartel de los asistentes del día, ¿no? ¿No es cierto? Que vayan jugando con el reconocimiento del nombre de los compañeros. Ahora, no es suficiente con que reconozca los nombres de los compañeros. Ahora empiezo a desarrollar desafíos cognitivos inteligentes, ¿no? Por ejemplo, pongo el de Martín y el de otro que empiece también con Ma. Bueno, ¿dónde dice tal? ¿No? ¿Dónde dice Martín y dónde dice, no sé, María? ¿Ellos qué van a hacer primero? Van a empezar a mirar con que empiezan y no van a poder reconocer. Entonces tienen que ir mucho más allá. Entonces, el trabajo con el nombre propio es muy complejo, pero es primero trabajar con que ellos puedan reconocer su nombre, entre otros. Empiezo con 1, con 2 y después voy ampliando más el repertorio. Que ellos lo vayan copiando. ¿Hay un orden? No, mientras estoy trabajando, que aprendan a copiarlo, pueden también ir reconociendo su nombre. El reconocer su nombre es leer. El copiar no es escribir, ¿eh? El copiar es leer y copiar, ¿sí? Después yo puedo propiciar instancias en las cuales ellos escriban su nombre sin el cartel. Para que eso pase, tienen que tener cierta información de cómo escribir su nombre. ¿Se entiende? Lo importante es que ustedes no propicien actividades donde solamente tengan que escribir por escribir, o leer por leer, o copiar por copiar. Hoy vamos a copiar los nenes que cumplen años en agosto. ¿Por qué? Porque después las años vamos a ver cómo se lo podemos festejar. Si ya vamos a estar en la sala o vamos a estar por las burbujas. ¿Quiénes cumplen en agosto? ¿Sí? Yo sé que cumplen en agosto Sofía, Juan y Pablo. Bueno, ¿dónde dice Sofía, Juan y Pablo? ¿No? Que los chicos puedan ir a la cartela de nombres y los puedan localizar y escribirlos. Siempre con un propósito determinado. Eso es fundamental. ¿Sí? Busquen el propósito Pregunta, didáctico que tiene que ver con qué van a hacer. Sí, Magali. Y comunicativos, ¿para qué lo van a copiar o lo van a leer o por lo van a escribir? ejemplo, Sí, Magali. luego de un juego, Un para juego. expresar el puntaje, quiénes ganaron, ¿podría ser también un sentido? Por ejemplo, Exactamente, tal grupo tiene tantos puntos, Valentina, Lucía tiene otros puntos y así. exactamente, exactamente. Ahora, si es propio, si los chicos tienen que copiarlo, siempre ofrecerles los carteles, la fuente de información segura, que lo puedan copiar o que lo puedan escribir por sí mismos. Como ustedes van a tener una diversidad, no planifiquen solamente una actividad, puede ser que sea de copia con sentido, pero también especifiquen que aquel chico que ya lo puede escribir solito, que lo escriba. ¿Para qué lo va a copiar si ya lo sabe? Entonces tengan esa mirada puesta, ¿no es cierto? Vamos a propiciar un juego de dados. Entonces, en cada uno de los tableros vamos a poner los nombres de los participantes. ¿Qué van a hacer los chicos? ¿Lo van a escribir solitos? ¿O van a tomar su cartelito y lo van a copiar? ¿O un referente va a copiar el nombre de todos? ¿Qué tiene que hacer? Y localizar el nombre de sus compañeros, ¿sí? Todas las situaciones que se pueden ir propiciando.
Pero esto que dice Magalí es fundamental. Tiene que tener una finalidad, un propósito, copiar el nombre. ¿Sí? Entonces, los chicos pueden trabajar en grafismos primitivos, ¿cómo avanzamos? Copiando su propio nombre. Después reconociendo su nombre entre otros. Pero ¿cómo? Si están menos avanzados, salita de 3, vamos a suponer que el nombre sea el de él, si es corto, lo ponen en consideración con un nombre largo. Si ya están en segunda sección, que ya tienen cierta información sobre los nombres, pueden ser 2 nombres, ¿sí? Que sean largos o que sean cortos, para que empiece a reconocerlo. ¿Se entiende? Y si están en tercera sección, 2 nombres que empiezan iguales o que terminan iguales, para que lo puedan reconocer. Ahí vemos la progresión, ¿sí? Pero nunca enfrentar a los chicos con todos los carteles cuando recién iniciamos, supónganse sala de 3, porque es mucho lo que tienen entre muchos carteles lo tienen que localizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Se enseña a leer, se enseña a escribir y se enseña a copiar. La copia también se enseña. Los chicos no aprenden sabiendo copiar, es muy difícil para ellos. Y recuerden que copiar no es una situación de escritura, es una situación de lectura, tienen que leer para copiar. Copiar es copiar. Escribir sería que solo lo escriban por sí mismos sin el soporte. Si están con el soporte es copiar. Les digo porque quizás te da alguna situación de escritura, suponete, Magalí, que te dé la profesora que te diga que tenés que realizar una actividad de escritura, pero si están copiando, no es escritura por sí mismo, es copia. En ese Y usualmente caso se sería arranca que por ellos puedan la copia, ¿no? Primero se ¿Cómo? arranca por la copia para que ellos vayan Siempre, identificando. Y después, a medida que se exactamente. complejiza y tienen más experiencia, es como que se brinda más la posibilidad de la escritura, ¿no? Para Ahora, ver si cómo el chico ellos se también anima, van. sí, el tema es que se persiguen contenidos distintos, ¿sí? Cuando el chico copia, está copiando de algo que ya determina cuántas, cuáles y en qué orden. Ello ya está determinado. Alguien se ocupó de pensar por él. En cambio, cuando escribe por sí mismo, tiene que pensar cuántas, cuáles y en qué orden las tiene que poner. Los contenidos que se persiguen son distintos, ¿sí? Y no delimitemos que cuando sepa escribir, copiarlo, ya lo puede escribir solito. No, le damos la posibilidad de que lo pueda escribir, aunque omita letras, aunque su escritura sea primitiva, no importa, ¿sí? Porque es una situación de escritura por sí mismo y la otra es una situación de copia con sentido. Está copiando con sentido su nombre, para firmar un cuadernito, por ejemplo, un trabajo, para rotular un cuaderno o rotular la plasticola o lo que fuera. ¿Sí? Son situaciones distintas. No es necesario, no es condición que los chicos ya sepan escribir su nombre para enfrentarlos con una escritura solitos. Que escriba, porque vos lo que quieres es que escriba. No te interesa a vos la convencionalidad porque el nivel inicial no tiene la finalidad de alfabetizar convencionalmente. ¿Qué va a suceder? Indefectiblemente hay chicos que se alfabetizan, pero no es el rol de la educación inicial. Vos querés formarlos como lectores y escritores. Formarlos como escritores es que escriba, aunque haga pseudoletras. Uno tiene que aplaudir esas escrituras. ¿Sabes por qué? Porque después los chicos no se animan a escribir, aunque no escriban de manera convencional, ¿no? Valido esa escritura y valoro que lo haya hecho. Entonces puede ser que hoy les diga, no, bueno, firmen sus trabajos, pero no nos vamos a fijar el cartel. Fírmenlo como ustedes puedan, lo mejor que puedan. Y ahí la valido, ¿sí? Otra situación de copia, otra de lectura. Busca en la lata de tus nombres tu nombre para copiarlo. Eso es leer y después copiar. ¿Sí? O dictarle la seña los nombres de los integrantes de tu burbuja. La seña que hace, los copia y seño en esta burbuja está Sofía, Pablo, Juan y Francisco. Bueno, espera que la seña lo va a ir copiando. Sofía, Pablo, Juan y Francisco. A ver, ¿están todos? ¿Lo leemos? Bueno, ahora copiarlo en tu cuadernito, o en tu cuadernito o en la hojita. ¿Quiénes son los integrantes de tu burbuja? ¿Qué hicieron ahí los chicos? Le dictaron a la seña y después lo copiaron con un sentido. Pero es producir, no, es dictar y copiar. Producir es cuando ellos escriben solitos sin copiar de ningún cartel. ¿Y tiene que haber situaciones de escritura, aunque no escriban convencionalmente? Sí, por supuesto, porque es lo que más cuesta, que se animen a escribir. ¿Sí? Ustedes recuerden que son 4 situaciones didácticas fundamentales, ¿no? De lectura y de escritura. Los chicos pueden leer a través del docente, ¿sí? Cuando ellos escuchan que el docente está leyendo 4 nombres.
y después leer por sí mismo. Bueno, ¿te acordás que la seño te había leído estos 4 carteles? Bueno, ahora decime dónde dice Ana. En uno dice Ana, la seño recién te los leyó. En uno dice Ana. ¿Dónde dice Ana? Acá, señor. Muy bien, ¿cómo te diste cuenta? Porque empieza con la A, capaz que te dicen. O porque es cortito. ¿Sí? Esa es una situación de lectura por sí misma. Escritura tras el docente cuando los chicos le dictan a la seño el nombre, y escrituras por sí mismo cuando vos los dejás que escriban solitos los nombres. Mira, agarrá una hoja y escribí los nombres de con quiénes te gustaría tener una videollamada. Y señor, me gustaría bueno, escribílos como vos puedas, lo mejor que puedas. Muy bien, ahora léeme qué pusiste. Esto es una situación de escritura por sí mismo. No importa la convencionalidad. O no importa que haga grafismos primitivos, pseudoletras, palitos, rayitas, no importa. Porque yo voy a validar esa escritura. ¿Está escribiendo? Sí, está escribiendo. No de la forma convencional, pero bueno, no es la finalidad del nivel inicial que escriba de manera convencional. La finalidad del nivel inicial es formarlos como lectores y escritores, que lean y escriban, más allá de la convencionalidad. ¿Sí? Eso es sumamente importante. ¿Sí? No sé si les aclaré o... ¿Vieron cuando les dije que ¿Más? conseguía algo bueno? ¿Vieron? ¿Qué opinan? Tanto así, una pasión por la... ¿O ¿Qué no opinan? A entendieron ver. nada? Yo Bien tengo una ahí, duda las porque chicas... es bastante clara para comunicar o para Sí, explicarse. porque a mí me pasó, Magalí, porque a mí me pasó lo mismo que te está pasando a vos, y a mí nadie me lo supo decir. ¿Y sabes cuántos años yo solamente enseñé a copiar? Años, los chicos copiando. Cuando vos le sacás el cartelito a un niño que está copiando durante meses, te puedo asegurar que no lo sabe escribir solito. ¿Por qué? Porque me faltó la escritura por sí mismo, que se animen a escribir. Después Claro. ellos empiezan a mirar. Pero si vos solamente, es lo mismo que vos copies, ¿viste cuando íbamos a la primaria y copiabas el pizarrón y ni sabías lo que copiabas? Y que después ni sabías lo que decía, porque total vos copiaste. Bueno, esa misma situación es para los chicos cuando vos los haces copiar por copiar. En cambio, cuando vos les Claro, decís la que simple tienen que escribir, reproducción sin sentido, ni tampoco se exactamente, reflexionaba o se entendía. exactamente. Por eso no trabajen la copia sin sentido. O sea, esto de copiar por copiar. Sofía sabe lo que está copiando su nombre. Ana sabe lo que está copiando, porque ella le dijo a la seño que quería hacer una videollamada con 4 amiguitas. Y ella le dictó a la seño escribió esos nombres y después ella los copió. ¿Tiene sentido? Por supuesto, si ella decidió que iba a copiar. Ella sabe lo que dice ahí, si ella decidió. Ahí es la gran diferencia. ¿Sí? Siempre encuentren un propósito. Ustedes decían, ¿para qué? Para un juego, para firmar un trabajito, ¿para qué? Para rotular su cuaderno. ¿Para qué? Para saber quién mañana va a pasar a la banderita. Siempre, siempre, por eso es una situación habitual. Si yo la trabajo un solo mes, me pierdo si los chicos sigan avanzando, porque ahora estamos hablando del nombre propio, pero ustedes saben que después el nombre propio les sirve para otras escrituras, ¿no? Si están escribiendo manzana, ¿qué te sirve de Yo quería Martín saber, para manzana? por ejemplo, Sí, escribir el día todos los días, ¿tiene sentido? no tiene sentido si ellos no le encuentran una significatividad. ¿Viste? Es el día lunes 3 de marzo de yo me llamo, mi seño se llama. Bueno, vos lo podés copiar, te digo porque me pasó. Vos lo podés copiar todo el año. El día que vos al chico le borraste, no sabe lo que tiene que copiar. Aunque vos le digas, pero fíjate del cuadernito si allá lo copiamos. No sabe porque lo copió sin sentido. Una cosa es que ellos te vayan diciendo. Imagínate en primer grado, el tiempo que se pierde copiando eso. Te puedo asegurar que de 1 a 2 de la tarde o de 8 a 9 están copiando. Y no saben qué. ¿Sí? Acá, Es muy tradicional de la escuela. Está muy arraigado de la Gladys, escuela eso. ¿Sí? Gladys, acá tenemos a Sofía, que es maestra de grado. Ella te está desarrollando y hace así con la cabecita como que habla de O no, experta a nivel Sofi, es así, primario. ¿no? Es así. Yo lo hice tantos años. Es así. A ver, Sofi, si puedes. Sí, Ahí está. bueno, buenas noches primero. Sí, nosotras, bueno, desde la escuela siempre tratamos de ponerle, nos están como aconsejando ahora que no es necesario que lo primero que se haga, ni bien se inicia la jornada, es la copia del día, sino que se puede hacer otro tipo de actividad y quizás para copiar el día se puede copiar
a las 9 de la mañana, a las 10, bueno, yo tengo segundo grado a la tarde, se puede copiar en cualquier otro momento, y se puede iniciar con la actividad, y más que nada ahora que el tiempo es acotado, Claro, porque van menos cantidad de tiempo, vale oro. generar propuestas que sean, como decíamos, de prácticas sociales, de escribir, de preguntarles qué dice ahí, cómo construimos una palabra, cómo construimos una oración. Pero lo que sí nos pasaba con las chicas, con el tema del nombre, es cuál sería como el punto de partida para comenzar a trabajar con el nombre. No sé, por decirte, no sé, pensamos una propuesta, bueno, vamos a iniciar el trabajo del nombre propio con un cuento, ¿no? Que habla de la identidad, del nombre propio. No sé, hay uno que a mí me gusta que se llama El planeta de los Nels, a mí particularmente, que habla de que todos tienen el mismo nombre y entonces los monstruos se confunden porque no saben quién faltó a la escuela, quién asistió. Entonces, bueno, ahí se genera un espacio de intercambio, pero eso es lo que nos pasaba a nosotras, cómo empezar a trabajarlo. Si no sé, por ejemplo, le da ese cuento, pienso así en el aire, ¿no? Porque los dos niveles son dos mundos totalmente distintos. Trabajo con el cuento y bueno, que la actividad de ese día sea que nosotras, después de leer el cuento, hacer el intercambio, le podamos dar el cartel. Esa era nuestra duda, de darles a ellos el cartel, decirle, bueno, vamos a comenzar a repartir los nombres. No sé, acá dice Ana, bueno, a ver, ¿quién es Ana? Entonces le damos el nombre. Entonces la actividad de ese día es que en ese día se haga solamente la copia del nombre. De a poco, explicarle cómo se copia el nombre, letra por letra. Esa era la duda que nosotras teníamos. ¿Cómo arrancamos? Si le podemos dar primero el portador, si no se lo damos. No sé, si se inicia con la letra. Esa era la duda que se tenía en general. En primaria es distinto. Nosotras ya de entrada trabajamos con el portador, con el tema de la asistencia, preguntamos quién tiene nombre más corto, más largo, quiénes son los nenes que tienen nombres parecidos, o quienes comienzan con la misma letra, Claro, sí, 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 sí. sacando, no Ahí sé. trabajamos ya los indicios cuantitativos y cualitativos. Bien, en realidad, por eso me cuesta pensar, pero quizás les puede pasar que les pidan una secuencia, trabajar una propuesta de clase con el nombre propio, cuando es una actividad habitual. Vos podés empezar con un nombre, que trabajar la identidad, ¿no es cierto? Puede ser que se dibujen y que escriban su nombre. Se les puede otorgar el soporte o que lo produzcan, si es primera sección, los nenes chiquitos, obviamente que necesitan el portador, y todos necesitan el portador, pero si es una actividad para tercera sección, quizás los chicos ya se sepan escribir el nombre, y no es significativo, ¿sí? Por eso, una secuencia que te diga contenido, el nombre, ustedes deberían ir un poquito más allá. Bueno, pero ¿qué trabajo el nombre? ¿Trabajo la lectura, la escritura? ¿Qué se trabaja el nombre? Porque el nombre así como no es un contenido. ¿Sí? Si tomamos el diseño curricular, no lo vamos a encontrar como un contenido en sí, sino que es una propuesta de acción, diríamos. Esto que vos decís, Sofía, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, si puedo trabajar con algún texto que hable sobre los nombres y la identidad, si ellos saben por qué se llaman así, yo darte respuesta a tu interrogante, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Que ellos se puedan dibujar y que a ese dibujo lo rotulen con su nombre. Puedes entregar los nombres, ¿sí? Y propiciar alguna situación de lectura, ¿no? Bueno, ¿cuántos somos acá? Bueno, si es primera sección donde no se conocen con sus compañeros, a cada uno entregarle su nombre. Ahora, si ya se conoce con sus pares, yo lo que puedo decir es, bueno, acá la seño tiene 4 nombres. Vamos a ver, ¿sí? Y en uno dice, siempre se los leo sin decir cuál, ¿no? Aleatoriamente. En uno dice Juan, en otro dice Sofía, en otro dice Francisco, en otro dice Pablo. A ver, ¿este cuál es? Y lo muestro. ¿Este será el de Juan, el de Ana, el de Sofía o el de Pablo? A ver, está Pablo. Pablo, vos calladito, a ver si tus compañeros dicen cuál es tu nombre. Bien, ¿cómo te diste cuenta que es el de Pablo? Y porque empieza como papá, porque empieza, bien, Pablo empieza como papá. Muy bien, dáselo a Pablo, ¿no? Esto. Pero tengo que ver el grado de progresión de acuerdo a la sección que te toque. Si es primera sección, sala de 3, le doy el cartel directamente. Bien, acá dice Ana. Fíjate, Ana. A ver, léselo a la seño. Ana. Muy bien. Ahora la seño te va a decir lo que vas a hacer, ¿no? Lo vamos a copiar. ¿Por qué? Porque en tercera sección, o no le doy el portador y que automáticamente lo escriba solita, como pueda. Te puede pasar que muchos te van a decir que no saben escribir, que no lo pueden escribir.
porque nunca tuvieron en contacto con el nombre, ¿sí? Segunda sección, que ya tiene cierto conocimiento. Lo que puedo hacer es que trabajen donde dice, que localicen su nombre entre algunos, con alguna propuesta. Por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a trabajar con un juego y en este grupo va a trabajar estos 4 nenes. Bueno, acá tengo, la seño tiene los 4 carteles de estos nombres, ¿no? Y los nombro. ¿Dónde dice? El desafío en la lectura es dónde dice. Ellos tienen que saber qué dice. El desafío es dónde dice. No se los nombro en orden, o sea, se los nombro de manera aleatoria, ¿no? Y siempre preguntarles por qué, ¿cómo te diste cuenta? Muy bien, ahí dice Pablo, ¿cómo te diste cuenta? Porque empieza como papá. ¿Escucharon? Entonces, Francisco dice que Pablo empieza como papá. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Francisco. Ahí dice Pablo, ¿no? Dáselo a Pablo. Esto, ¿no es cierto? Y tercera sección ya podemos trabajar a grupo completo. Si es que pasa que en este contexto, no sé, Lau, si trabajan en contexto de, sí, ¿no? La realidad, en contexto de pandemia. ¿Planificarán en función de la bimodalidad? Hay 3 alumnas que sí, que están, por eso estamos ahí reconfigurando la práctica, ¿no? Y mientras tanto, vamos como pensando esas posibles situaciones, pero bueno, por más que las hagan carne, digamos, que las lleven a la realidad o no, creo que hay cosas que no, o sea, que no podemos desconocer ni dejar pasar. Y acá, No, por Sofi, supuesto. retomo un poquito lo que dijo Gladys, y creo que también en vez de agarrar y pensar en un cuento, ¿no? Que hable del nombre y que introduzca en lo que. Porque una cosa es el nombre como concepto social, ¿no? ¿Por qué me lo Sí, como pusieron? ¿Por qué identidad. como una identidad? Y también lo podemos Sí. relacionar con ESI, ¿no? Que esa es la otra postura. Otra cuestión es, no se pierdan de vista el gran potencial que tiene el contexto. Todos tienen la ropa rotulada, todos van, ¿no? Con, digamos, con la camperita, o sea, que en esa edad el rótulo, ¿no? Díganme si me equivoco, ustedes son digamos, pero entonces creo que no se nos puede escapar ahí el potencial ese, ¿no? Que está todo rotulado, que y después de ahí sí viene el nombre, ¿no? Que el cartelito propio, y ahí que hagan ese cotejo. Pero creo que ahí tienen digamos, un escenario que es de movida, que van a tener su nombre en algún lado, ¿no? En la mochilita, en la ropita, y de ahí partir, ¿no, Bla? Sí, sí. Me parece interesante, retomo esto que creo que había hecho Magalí con respecto a un juego, vamos a suponer un juego de dados y que la seño hizo la discriminación de los grupos. Bueno, en este grupo van a ir estos 4 nenes. Si es primera sección, o sea, si son los nenes más chiquititos, lo que podemos hacer es darles, ¿cierto? Preguntarles cómo se llaman, darles su nombre, que tengan, que después ellos lo van a ir copiando en la tarjeta de participantes para después anotar los dados. En segunda sección, podemos decir que vayan a buscar su nombre entre otros, ¿sí? Y tercera sección, que los escriban por sí mismos. Vayan pensando entonces en función de esto que decía María Laura, de distanciarnos un poco de buscar solamente un concepto social y de identidad, sino el nombre, qué funciones ustedes de uso social lo utilizarían. ¿Cuándo escriben los nombres de ustedes? Quizás cuando van a jugar, ¿no es cierto?, al truco, digo yo por decir, o ¿en qué momento se escriben los nombres? Cuando tienen que firmar una declaración jurada y después aclarar su nombre. ¿En qué momentos escriben su nombre? ¿En qué momentos tienen que localizar su nombre, entre otros, ante un listado para saber si aprobaron una materia o no, para saber si están inscritas o no? ¿En qué otros momentos ustedes le dictan el nombre a alguien? Y bueno, cuando estoy hablando por teléfono le digo, me llamo fulano de tal, y el otro te das cuenta que lo está escribiendo del otro lado. Esas son las funciones sociales del nombre. Siempre piensen y contextualícenlo en función de en qué momento ustedes, en su vida particular, leen y escriben su nombre. Que sean esas propuestas genuinas, ¿no? Porque ahí es donde le encontramos un sentido, y los chicos también encuentran un sentido didáctico y significativo totalmente, ¿no? Esa es la idea. Un juego, no sé, una conformación de grupos, a quienes voy a llamar la semana que viene por WhatsApp, esas son listas genuinas de nombres.
pero recuerden que tenemos que enseñar todas las situaciones, ¿no? Cuando enseño lectura por sí mismo, primero tiene que ser una lectura a través del docente, de leerles qué dice, ¿no? Aleatoriamente, ¿no? En este dice Cele, en este dice Lucía, en este dice Sofía, ¿no? Sin decir en cuál. Entre estos tres dicen, ¿dónde dice Sofía? Y que ellos puedan leerlo y justificar por qué se dieron cuenta que dice Sofía. Sí, pero léanselos. Ahí hay una situación de lectura del docente y lectura por sí mismo. La copia también se enseña, y la escritura es que los dejen escribir sin copiar su cartel. Y eso es importante también que lo puedan hacer, por supuesto. Entonces tiene que ver, depende de el objetivo de la clase, si es de lectura, si es de escritura, si es de copia. Y siempre tengan esto en cuenta, en qué momento ustedes copian su nombre, en qué momento ustedes lo leen, en qué momento se lo dictan a otro, en qué momento, ¿sí? Tiene que ver con esto, con el contexto social del uso del nombre. Y se aprende a escribir escribiendo. No es necesario que los chicos sepan las letras convencionales para después enfrentarlos con la escritura. Mientras escriben su nombre, están practicando la convencionalidad. Nada más que lo importante es que esa escritura de ese nombre tenga sentido. ¿Sí? Entonces, como motivación, esto que tanto les preocupaba a Sofía, que decía cómo empiezo a proponerles un juego, en el cual la excusa perfecta es que tienen que escribir su nombre. Y si son chiquititos, le ofrezco el nombre para que lo copien. ¿Sí? Muy bueno. Muy bueno. Bien. Tengo una duda. Es muy amplio, es complejo, no es tan sencillo. Pareciera que es sencillo, pero no, porque esto es todo un proceso, porque después, como ustedes decían, claro, el nombre se usa para nuevas escrituras, que esa es la finalidad, ¿no?, de trabajar el nombre propio. Pero bueno, al menos como para que ustedes tengan una idea, una línea de cómo comenzar, ¿no?, con la escritura en el nivel inicial del nombre propio. Pregunta, ¿soy la única a la que se le corta de a momentos? No, es mi conexión, ¿Se me cortó? Magali. Es mi conexión. Ok. Es mi conexión. Sí. Cele, ¿qué ibas a preguntar? Sí, buenas noches. Tenía una duda. Si el equipo de letras es un buen recurso para enseñarlo, Sí. el nombre propio. Sí, por supuesto. Sí. Yo puedo trabajar como propuesta. Vos fíjate que vos podés darle a un niño menos avanzado, suponete que está, ¿no es cierto?, en tercera sección, le doy exactamente las letras de su nombre, todas. O sea, suponete, para Jimena le voy a dar todas las letras de su nombre y el cartel de Jimena. Y que vaya buscando ordenadamente y las pueda ordenar. Porque él tiene que saber, ahí estás trabajando con cuántas, cuáles y en qué orden. En cuántas y cuáles se lo dijiste vos. ¿Qué tiene que trabajar? ¿En qué orden? Las tiene que ordenar. ¿Sí? Un niño que está un poco más avanzado, que ya está en segunda sección o en tercera sección, les podemos dar el cartel de su nombre como referente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar cuáles y en qué orden. ¿Sí? ¿Cuáles tengo que buscar? Tengo que buscar esta y en qué orden las tengo que ubicar. Y a uno que esté más avanzado, sin el cartel del nombre, darles el equipo de letra y el gran desafío es cuántas, cuáles y en qué orden. ¿Sí? Ahí vos ves el grado de progresión dentro del equipo de letras. Que sirve, por supuesto, porque vos ahí ellos deslindan algunas responsabilidades. Cuando son más peques, en los más chiquitos, vos les das el cuántas, cuáles tienen que poner, en qué orden. Y después vas complejizando, ¿no? Cuántas, cuáles y en qué orden. Es ideal el equipo de letras. Pero cuando están menos avanzados, dale las letras justas, desordenadas, y el cartel para que ellos puedan tener un parámetro, ¿no? Puedan tener un modelo. En primera sección y en segunda sección, yo les daría el cartel con las letras. En primera sección, el cartel con las letras justas. En segunda sección, el cartel y el equipo de letras que ellos las busquen. Y en tercera sección, no les daría el cartel y que busque la letra de su nombre. O puedes hacer una cosa también, no darles el cartel y darles las letras justas. Las tienen que ordenar sin el cartel. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Eso también es otra de las opciones. Y ahí también ves la complejidad.
es propicio para estas instancias. Perfecto, genial. ¿Más preguntas? La tenemos que dejar Bien. ir a cenar. Creo que, no sé, la quinta capacitación en el día que tiene Gladys hoy. Más o Pero menos. bueno, si no, de última, para más adelante, cuando avancemos un poquito más, la volvemos a invitar, ¿sí? Si tenemos más dudas, porque bueno, ahora fue como este tema puntual, pero después cuando se avanza en la escritura, en la lectura, y ya avancemos nosotras también con aquellas propuestas, podemos volver a invitarla, ¿no? Café, Claro, mate, ella es de claro. mate de por medio, y hacemos más Sí, obvio. preguntas, ¿no? Si les parece. Sí, ¿Sí? sí, quizás cuando se enfrenten justo, que les soliciten hacer una secuencia, ¿no? Ahí quizás es más contextualizado, ¿no? Porque capaz que ahora tenemos dudas sobre algo que pensamos que nos pueda llegar a suceder. Entonces quizás cuando se enfrenten con el problema podemos ver de qué manera lo podemos ir viendo, ¿no? Ya contextualizado. Así que me ofrezco, por supuesto, que cuenten conmigo si necesitan algo. Gracias. Además, pero claro, el nombre propio es una situación habitual, ¿no? Lo escribimos de marzo a diciembre y lo vamos utilizando para nuevas escrituras, para, ¿no es cierto?, para una lista de personajes, para una lista de alimentos, siempre para la lista volvemos a los nombres, por eso no podemos trabajarlo solamente 2 meses. Y en una Porque- tercera sección, primera, perdón, Sí. ¿trabajamos todos los días o 3 veces a la semana, por ejemplo? Como son los más chiquitos. Y depende, porque vos puedes trabajar un día la lectura, otro día la escritura, otro día la copia, pero Claro, siempre que claro. encuentres un sentido, ¿me entendés? Un día la lectura, bueno, podemos trabajar, miren, faltaron 2 nenes hoy. ¿Quién faltó? Y faltó Pablo y faltó Juan. Bueno, a ver, en uno dice Pablo y en otro dice Juan. ¿Dónde dirá Pablo? Y quizás ni surge, y ni se les ocurra, porque son chiquititos. Bueno, claro. Pablo empieza como papá, ¿como qué más? ¿Cómo? Bueno, acá yo les escribo papá. A ver con cuál. Claro, fíjense, empieza con la P, ¿no? Y listo, trabajar eso. Y otro día que escriban una producción y que lo firmen. Y otro día que lo copien. Y otro día que... ¿no? Eso puedes trabajar. Sí, sistemáticamente. Quizás se te agotan las instancias de qué más, entonces lo puedes trabajar 3 veces por semana. Y lo importante es que vos vas a ir viendo la progresión y te vas a ir dando cuenta que después, en septiembre, octubre, noviembre, en instancias presenciales hablamos, ¿no? Porque la distancia es muy complejo. Simplemente que lo copien y que lo sepan escribir. Y se trabaja en realidad a la distancia con los nombres y no de sus compañeros, porque puede pasar que ni conozcan a los compañeros, ni sepan quiénes son. Entonces, en instancias en contexto de pandemia, trabajan con los nombres y los integrantes de la familia, ¿no? Los carteles de los nombres de los hermanos, de mamá, papá, y se trabaja con esos. ¿Sí? Pero sí, está bien pensado más o menos 2 o 3 veces por semana. ¿Sí? Y va a seguir viendo el grado de progresión, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda más? ¿No? Cualquier cosa vos después recabás, si hay alguna otra duda, algo que haya quedado en el tintero, capaz que no se les ocurre, pero después se encuentran con alguna otra, me la transmitís y lo Perfecto. contestamos por un audio o por un pequeño